Bueno, el último día tocamos versículos 3 y 4 sobre todo, pero así muy rápidamente. Recordar que nos aparece el desierto. En el versículo 3 de este capítulo 17 de Apocalipsis, dice Juan que fue llevado, por el ángel fue llevado en espíritu al desierto. Y solamente de esta manera es que pudo ver a una mujer sentada sobre la bestia escarlata llena de nombres de blasfemias. Solamente de esta manera pudo ver esto. Y volvemos a recordar que realmente es la única manera que tenemos de observar, es la única manera que tenemos de que el Espíritu actúe en nuestras vidas, en ejercicio. Ejercicio por nuestra parte, trabajo por parte del Señor en nuestras vidas. Sin desierto no hay discernimiento. Sin desierto no hay comer el pan del Señor. Decíamos que el desierto es donde Dios ha dispuesto penurias y escaseces, de manera que éstas aflijan al hombre, de alguna manera que lo rompan, que lo rotúen. Y el desierto es aquel sitio donde el hombre es roturado y donde el único alimento que puede sustentarlo es el alimento de Dios, el maná, ¿no? que vemos, porque el objetivo del desierto es infundir en el corazón del hombre la necesidad de mirar a Dios. La necesidad de mirar a Dios y el deseo de ser guiado por Él. Solo el desierto puede infundir esto en el corazón del hombre. Y nosotros tenemos que procurar no dejarnos engañar por todas las teologías que surgen, todas las posturas que surgen por ahí, en las cuales se habla de la teología de la prosperidad o simplemente aquello que dice que, bueno, que tampoco es mucho desierto, ¿no? Lo que pasamos y el Señor bendice. Y a esta cosa deberíamos nosotros hacer otra pregunta y es, ¿de quién recibes la bendición? Digo como cristiano, como un creyente aquí, ¿de quién estás recibiendo la bendición? Cuidado porque el mundo provee para los suyos y si tú eres creyente pero eres del mundo, igualmente, pues el mundo seguirá proveyendo para los suyos, porque está muy bien para el mundo que un creyente esté anestesiado, más los creyentes que los incrédulos. Los incrédulos no necesitan ser anestesiados, los creyentes sí, hay que anestesiarlos por lo que pueda pasar. Y eso es lo que nos ocurre, que nosotros somos tan precarios espiritualmente hablando y tenemos tan poca fuerza, es tan débil nuestra fe, que sin el desierto, sin este desierto que nos haga aborrecer este mundo y a la vez nos haga desear el maná, el alimento espiritual, sin esto pereceríamos. Pereceríamos o seríamos pues como el mundo y no habría diferencia con nosotros. Y bueno, solamente el desierto nos puede hacer saber, como dice Deuteronomio 8, solamente el desierto nos hará saber que no solo de pan vivirá el hombre. Sin el desierto no nos vamos a enterar y pensaremos que solamente de pan vivirá el hombre. Nosotros podremos ponerle el apelativo que creamos, el adjetivo que creamos. Pan cristiano, pero pan, es pan. Y el Señor dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Solo el desierto y en aflicción puede hacer salir lo que hay en nuestros corazones y ponernos en aquel camino de guardar la fe, el testimonio del Señor. Porque si no, como sigue diciendo también Deuteronomio 8, nos olvidaremos de su palabra, nos comeremos, o sea, comeremos y nos saciaremos, y se aumentará nuestras riquezas en general, no tiene por qué ser de dinero, nuestra riqueza en general. Y también hará nido en nuestro corazón aquello que es tan aborrecible por el Señor, que es la jactancia espiritual. Y ocurrirá que finalmente nos olvidaremos del camino de Dios. Nos olvidaremos del verdadero camino de Dios. Porque del camino de Dios, según la visión del hombre, de ese no nos olvidaremos nunca, ¿no? De ese nadie se olvida nunca. En fin, vimos también en este versículo que la mujer cabalga la bestia. Esta mujer cabalga la bestia, la ha cabalgado por muchos siglos, yendo juntas de la mano para extender su influencia, naturalmente. Y tenemos que recordar una cosa muy importante también. Aquí se nos cita en el versículo 3 que
hay una bestia escarlata, la cual cabalga la mujer, y esta bestia escarlata tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Para nosotros es fácil identificar ahora mismo a la bestia escarlata, naturalmente. Es fácil porque ya lo hemos visto en capítulos precedentes. Evidentemente es el Imperio Romano, es el Imperio Babilónico. Es la sociedad civil y política, el imperio organizado. No se trata tanto de la rama espiritual, sino de la rama social y pública, política. Ahora bien, esto es fácil para nosotros identificarlo. Lo que es más difícil es entender por qué nos habla aquí del Imperio Romano y la mujer cabalgándola. Vale, vemos una diferencia. En los capítulos 12 y 13, ya lo citamos, pero en los capítulos 12 y 13 vimos que nos hablaba de las 7 cabezas y 10 cuernos. Pero en el capítulo 12, nos hablaba de que eran las cabezas las que tenían unas diademas. En el capítulo 13, las diademas han pasado de estar en las cabezas a los cuernos. Y aquí, en cambio, en este capítulo 17, no habla de diademas, ni en cabeza ni en cuernos. Pero se dice que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Por lo tanto, es la misma bestia, el imperio organizado, del cual se habla en Apocalipsis 12 y en Apocalipsis 13. Lo que ocurre que mientras en Apocalipsis 12 las diademas en las cabezas nos hablan de un tiempo concreto de la acción de la bestia, y ese tiempo se circunscribe a los tiempos de la primera venida del Señor, eso es Apocalipsis 12, en Apocalipsis 13 nos habla de la misma bestia, pero en un tiempo diferente. Las diademas en los cuernos. Será el tiempo que todavía no ha llegado, el tiempo de la segunda venida del Señor. Quiero decir, cuando ha de coronarlo la segunda venida del Señor. Estamos hablando del tiempo de la tribulación, cuando es el resurgir del Imperio Romano, pero con la diferencia de que las coronas, las diademas, están en los cuernos. Es decir, la cabeza imperial de este Imperio Romano, de este imperio, de esta Babilonia, necesita del apoyo o del poder de 10 reyes, es decir, de una confederación. Por lo tanto, el imperio que ha de venir, la Babilonia que ha de venir, la Roma que ha de venir, es una confederación, guiada por alguien, sí, pero una confederación en la cual estos 10 cuernos con diademas no ceden simplemente su poder, es decir, no otorgan y se quedan sin el poder, no. Otorgan poder a la cabeza imperial, a la confederación, pero ellos siguen teniendo poder. Ya lo iremos viendo, capítulos 17 y 18, cómo ellos van a continuar teniendo este poder. Bien, queremos decir con esto que este capítulo 17, a diferencia del capítulo 12 y 13, que nos habla de tiempos, del tiempo de la aparición de la bestia, capítulo 12, el tiempo de la aparición en tiempo del Señor, capítulo 13, el tiempo de la semana 70 de Daniel, la tribulación, y en cambio en este capítulo 17 no nos habla de diademas en las cabezas. Por lo tanto, ¿qué quiere decir con esto? Lo que quiere decir este capítulo, lo que trata de decir es que el capítulo 17 no habla de tiempo de aparición de la bestia, de ninguna de las maneras. El capítulo 17 no trata el tiempo de la aparición de la bestia, sino de la identidad de la ramera. Estamos hablando del capítulo 7, bueno, desde antes, desde el capítulo 15 a la mitad, nos está hablando de la ramera y de su identidad. Es de lo que trata. Y el capítulo 17 trata expresamente de la identidad de la ramera con una particularidad, la particularidad de su relación con la bestia. Esta ramera, la identidad de la ramera que está íntimamente ligada a la bestia. Por lo tanto, 12, 13 sí hablan de tiempo, sí podemos localizar. Y en cambio aquí no. La bestia, como decimos, no aparece coronada ni aquí, ni en cabezas ni cuernos. Porque quien está cubierta de púrpura, la púrpura regia, quien está cubierta de esta púrpura, no es la bestia aquí. Es la mujer que conduce a la bestia. Ella es la que reina, de alguna manera. Ella es la que se ha enriquecido y de ninguna cosa tiene necesidad. ¿Recordáis? Y además de esto, tampoco aparecen las coronas, porque este capítulo 17 no se circunscribe a un tiempo concreto, sino que relata la historia de todo el tiempo del mal de la ramera en la tierra. Y este mal, naturalmente, a causa de esta relación, a causa de haberse mezclado con la bestia,
a causa de haberse unido en yugo desigual. No es que la mujer cabalgue a la bestia en un periodo concreto, no es que la mujer cabalgue a la bestia cuando llegue la tribulación, no. No es que la cabalgue en un tiempo concreto. La idea es que la mujer ha aprovechado a la bestia como montura para llegar a todos los rincones, para extender su influencia. Lleva cabalgándola durante mucho tiempo. Más bien, cuando lleguemos al capítulo 18 veremos que allí ya no la cabalga. Se habla ya de la pérdida de influencia. Se habla ya del tiempo cuando va a ser vomitada, ¿no? Por lo tanto, no se trata de que la cabalgue en la tribulación. En la tribulación ya no la va a cabalgar, ni mucho menos. Precisamente el tiempo de cabalgadura es antes de todo esto. Por eso digo, el capítulo 17 no se circunscribe a un tiempo concreto, sino se circunscribe ¿a dónde? Al tiempo que falta entre el capítulo 12 y el capítulo 13, al tiempo que falta entre la primera venida del Señor y la tribulación. Ese es el capítulo 17, digamos, esa es la influencia del capítulo 7 de la mujer cabalgando la bestia. Durante todo este tiempo, el periodo que falta es el que se adjudica. Y se describe a la bestia como una bestia escarlata llena de nombres de blasfemias. Naturalmente, no olvidemos que la blasfemia es la transformación, o también podríamos llamar el progreso o evolución, en términos peyorativos, el progreso del testimonio, transformándolo o progresándolo en una cosa inmunda. Es decir, como habíamos dicho anteriormente, la imitación de la verdad que ya hemos visto en el capítulo 9, por ejemplo, y en otros, ¿no? Babilonia la bestia siempre ha estado al servicio del dragón y siempre para batallar contra el testimonio de cada época. Esto lo sabemos. La bestia siempre ha sido así. Por eso está llena de nombres de blasfemia. Y vemos, como decíamos antes, que es la mujer quien está cubierta de púrpura y escarlata y adornada de oro, etcétera, etcétera. Es ella la que ejerce en este tiempo, en entretiempos, una gran influencia. Como ya citamos todo esto el día pasado, vamos a ir directamente al versículo 5. Dice, capítulo 17, versículo 5, que sobre su frente, habla de la mujer, sobre su frente está un nombre escrito. Pero dice que este nombre escrito es un misterio. Un nombre escrito, un misterio. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Pero vamos a ver, para nosotros, decir que Babilonia es la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra no tiene ningún misterio. ¿Por qué dice la escritura aquí que hay un nombre escrito y es un misterio? Pues probablemente no, ciertamente, ¿no? Ciertamente porque esas interpretaciones que se hacen por muchos sitios de que aquí Babilonia la Grande está hablando del Imperio Romano es un grave error. Eso no es ningún misterio. La escritura estaría confundida, equivocada. No debería salir misterio entonces. Un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Babilonia son muchas, concretamente 3. Son 3, sus 3 palos, sus 3 patas del banco. En fin, directamente sobre esa mujer que tiene este nombre escrito, este misterio. Tanto ha fornicado durante todo este tiempo y tanto se ha jactado que su depósito sagrado, que el depósito sagrado que se le dio a esta mujer, lo ha llegado a introducir en un templo extraño, como vimos en el primer libro de Samuel, capítulo 5, versículo 2, cuando se introduce el arca en el templo de los filisteos de Dagón. Y ha llegado tan lejos en su inmundicia, esta mujer, ha llegado tan lejos, tan lejos, tan lejos, que su nombre es Babilonia. Ha llegado su nombre a denominarse Babilonia, una ramera, Babilonia. Esta mujer, esta Babilonia, es la estatua de Daniel 3, si recordáis, aquella estatua ante la cual todos se debían inclinar. Esto es. La que debía de ser, como se estableció, como el Señor Jesús estableció, la que debía ser madre de lugares de culto a Dios, ahora la observamos aquí como madre de rameras y de abominaciones de la tierra.
Y esta mujer, esta ramera, ha sido asemejada a Babilonia, la cuna de la idolatría. ¿Por qué? Porque es el mismo principio, el del ensalzamiento del hombre sin abandonar su posición religiosa. Por eso es la cuna de la idolatría, por eso es asemejada a Babilonia. Y de su agua, o llamémosle también de su poder sobre las aguas, el mundo ha vivido durante muchos siglos. Y esta es madre de abominaciones, se nos describe aquí como madre de abominaciones. Es como la abominación desoladora colocada en el lugar del testimonio de Daniel. Y es madre del hombre de pecado que se sienta en el trono de Dios como si fuera Dios. Y es madre y maestra del anticristo. Esta es Jezabel, la profetisa. Esta es. Y sobre su frente, este nombre escrito, Babilonia la Grande, madre de rameras y abominaciones de la tierra, sobre su frente debía estar un nombre bien claro, el nombre que el Señor quiso que se pusiera. ¿Recordáis Éxodo capítulo 28, versículo 36 a 38? Ahora los veremos. Un nombre claro debía estar en su frente. Aquel nombre que era santidad a Jehová, santidad al Señor, concretamente esta debería haber llevado. ¿Para qué? Para que sus hijos obtuviesen gracia ante Dios. Éxodo 28, 36 a 38. Dice: harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello santidad a Jehová. Y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra. Por la parte delantera de la mitra estará, y estará sobre la frente de Aarón. Y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hayan consagrado en todas sus santas ofrendas. Y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante de Jehová. Esto debía de haber llevado esta, a la cual el Señor le concedió el poder del testimonio, la fuerza del testimonio. Esta a la cual el Señor le concedió su candelero. Debía de haber llevado en su frente continuamente santidad al Señor, para que sus hijos hubiesen obtenido gracia ante Dios. Pero lo que tiene en su frente es otra cosa. Tiene Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Lo que tiene en su frente es la corrupción de esa lámina de oro. No es otra cosa nueva, no. Es la corrupción de esa lámina de oro. Porque si no, no se denominaría abominaciones. Se denominaría otra cosa. Profana, pero no abominaciones. Ha corrompido la lámina de oro. Jeremías, capítulo 3, versículos 2 a 3. Alza tus ojos a las alturas y ve si hay lugar en que no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Por esta causa, las aguas han sido detenidas, las aguas han sido detenidas, las aguas del Señor. Y faltó la lluvia tardía, la lluvia del Señor. Y has tenido frente de ramera, y no quisiste tener vergüenza. Muy duras palabras. Y esta Babilonia, la grande, que ha parido rameras y abominaciones, porque las ha parido a todas, nos es presentada como algo más que sorprendente. Es un misterio, algo más que sorprendente, es un misterio. Y es un misterio para todos aquellos que no estén en el desierto ni en el camino espiritual. Si no, Juan no habría sido capaz de verla, no habría sido capaz de discernirla. La frente, para verlo así también, la frente se nos muestra como el lugar donde es hallado el camino del verdadero testimonio o de su imitación también. El lugar donde nos sella Dios, o donde nos sella su imitador, ¿recordáis? Como hemos leído, Éxodo 28, 36 y 38 es la lámina de oro en la frente con santidad a Jehová. Apocalipsis 7, 3 y 14, 1 es donde nos muestra a los sellados con el nombre del Padre y del Hijo en la frente.
Jeremías, que acabamos de leer, capítulo 3, versículos 2 a 3, es la frente de la ramera. Y Apocalipsis 13, 16 y 14, 9, lo que vemos allí es la marca de la bestia. En la frente siempre. Y una frente debe prevalecer frente a la otra. Siempre. Una frente debe prevalecer frente a la otra. Una frente santa o una frente abominable que se ha corrompido. Ezequiel 3, versículo 8. Dice el Señor: He aquí que yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes. La frente es un lugar especial para mantener la santidad al Señor. Y vemos que esta mujer, pues, no ha mantenido su dignidad, su santa dignidad, la ha corrompido. Bien, vamos a pasar a los versículos 6 y 7, que dicen: Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombraste? Decíamos que solamente el haber sido trasladado por el ángel Juan al desierto en espíritu fue capaz de discernir a la mujer y esto, y fue capaz de asombrarse, porque si no, no lo hubiera visto. Hubiera estado incapacitado para ver esta mujer, esta ramera, esta madre de rameras, esta Babilonia espiritual, hubiera sido capaz de verla como tal, o mejor dicho, habría aceptado que está escrito sobre una Babilonia y sobre una ramera y sobre tal, y sobre un palo, quiero decir, sobre un palo, sobre un brazo religioso, pero no se habría podido asombrar, no habría podido discernir de quién hablaba especialmente, a quién se adjudicaba esto. Pero aquí Juan queda asombrado con gran asombro. Concretamente, la palabra dice: quedé asombrado con mega asombro. Eso dice el texto original, ¿eh? Parece una expresión pija, ¿eh? Con mega asombro, pero es lo que dice Juan. Es decir, con un asombro extraordinario, algo que le hizo caer de culo, algo que le hizo removerse todos los cimientos de Juan. Está hablando de una sorpresa mayúscula, no, ¡ay, que me asusto! No, una sorpresa mayúscula que tiene que ver con muchas cosas. Bien, pero ya iremos ahora a esto. Primero habla que dice que está ebria de la sangre de los santos y la sangre de los mártires de Jesús. Esta mujer, no la bestia, la mujer, ebria. Podemos observar dos tipos de sangre aquí: la sangre de los santos y la de los mártires. Es una dualidad, habla de la sangre de los santos y la sangre de los mártires. Podría hablar solamente de una. Sería lo mismo, quizá, muchos interpretarían lo mismo, pero no, lo distingue claramente. Decimos que es una dualidad que también observamos expresamente en Apocalipsis 11. Ya lo observamos en el versículo 7 de Apocalipsis 11, donde vimos cómo aquellos que reciben el candelero de Israel en la tribulación, cuando lo reciban, vimos que son vencidos y muertos. ¿Recordáis aquello que dijimos, que eran vencidos y muertos? A unos los matará y a otros los convertirá en cadáveres. ¿Por qué? Porque habrán sido vencidos, seducidos. Como en todo cuerpo profesante, unos serán mártires y otros serán sepulcros vivientes, sepulcros blanqueados. O sea, está claro. Bien, esta mujer está ebria de todas las sangres. De todas las sangres, o llamémosle también inmundicias. De todas las sangres o inmundicias en que los santos han sido sumergidos, en que esos santos que debían pertenecer en todas las épocas a este cuerpo profesante, a esta mujer, los santos han sido sumergidos. Vencidos durante todas las épocas de la vida de la mujer. De esto habla este versículo también, pero a la vez también está manchada por la sangre de los mártires. Mártires o testigos de Cristo. La expresión mártir también se traduce testigo, ¿no? Está manchada por la sangre de los mártires, porque a los que no ha logrado vencer
y nos los ha logrado vencer para poderlos convertir en cadáveres de testigos, lo que ha hecho ha sido quitarlos de en medio. Como dice Apocalipsis 16:6, el ángel de las aguas. Los quitó de en medio. Es decir, esta también participa de lo que hará el anticristo. Lo que hará el anticristo, esta ya lo ha hecho antes. Vimos cómo el anticristo actúa. Apocalipsis 11:7. Y en la tribulación a unos los mata y a otros los convierte en cadáveres testigos, es decir, los vence. Esta ha estado haciendo lo mismo en este periodo entre capítulo 12 y capítulo 13, en la identificación de los tiempos, en todo el tiempo que le ha tocado en la tierra. Ha estado haciendo lo mismo. A unos los ha vencido, a unos santos los ha convertido en lo que ella quería, en un mal testimonio, y a otros los ha matado. Esto es lo que nos dice también este versículo. Ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Bien, ahora vamos a tocar la identidad de la ramera. Como dijimos anteriormente, si no estamos en el lugar y en el estado que Dios quiere para nosotros, es decir, en el desierto de la prueba y el espíritu, como dice el versículo 3, pues no tendremos ojos para ver. Y recordemos que el desierto de la prueba requiere ejercitación y el espíritu entregado a los creyentes, a los hijos de Dios, requiere ejercicio, ejercitación. Si no, no tendremos ojos para ver. No tendremos ojos para ver, o llamémosle también para discernir. Y no los tendremos para ver el último gran misterio del que nos habla esta sección. Porque el último gran misterio del Señor, y es del cual nos habla esta sección que tenemos delante, terminará en Apocalipsis 19:10, es la identidad de la mujer, la ramera. Y esto es lo que le ocurre a Juan, que a pesar de haber recibido la revelación que tiene ante él, esta grandiosa revelación, a pesar de haber recibido múltiples indicaciones de afinar el discernimiento, a pesar de todo ello, Juan se queda helado, estupefacto, cuando ve a la mujer que creía santa y que se ha convertido en la gran ramera, en la misma Babilonia corruptora. Esa iglesia a la que él tanto amaba iba a progresar o evolucionar conforme a lo anunciado por el Señor en Mateo 13:23. Así iba a progresar esa iglesia, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno, en imparable decadencia hasta, bueno, pues hasta ser vomitada en el último estadio de su existencia. Eso sí, cuando sea vomitada en el último estadio de su existencia aquí en la Tierra, sabemos cuál es el último estadio. Ya no será 160 y 30 por 1. Ese es el desarrollo. Mientras que queda algo de esperanza, todavía dará 30 por 1. Pero cuando sea vomitada, ya no. El último estadio de su existencia en la tribulación será, cuando haya sido arrebatado el cuerpo de Cristo, será el de 0 por 1. Ese es el último estadio que le queda. No tener absolutamente nada. La decadencia habrá llegado a su fin. La que tiene calidad de santa a los ojos del hombre, cumple las palabras del Señor. Como dice Lucas 16:15. Que dice, lo que los hombres tienen por muy estimable, delante de Dios es abominación. Pues hasta esto, cuando los hombres la tengan por muy estimable, también va a ser para Dios abominación. ¿Por qué te asombraste? No le dice el ángel simplemente, se lo recrimina. ¿Por qué te asombraste? Pensaba quizás Juan que la llamada al arrepentimiento a las iglesias de los capítulos 2 y 3 tendría fruto. ¿Pensaba Juan que quizá aquella llamada al arrepentimiento tendría fruto? ¿Qué error por parte de Juan sería? ¿Alguien aún piensa que esos capítulos 2 y 3 de Apocalipsis eran una llamada de atención a cada uno de nosotros? ¿Y que en tanto que hubiese arrepentimiento el Señor no ejecutaría lo anunciado? ¿Alguien lo piensa? ¿Alguien es capaz de pensarlo? Cuando el Señor apunta con el dedo y dice, esto está mal para caer, significa que caerá. Siempre ha sido así en la Escritura.
Y después de ver la historia del testimonio en la Biblia, en toda la Escritura, que el testimonio siempre ha estado rompiendo dispensación tras dispensación, creíamos que esta dispensación, la de la Iglesia, no iba a quebrar, porque si es así, si los creyentes de la Iglesia pensaban que quizá no iba no iba a quebrar, desde luego, si es así, desde luego que el Espíritu tiene toda la razón con los apelativos a la Odisea, la jactanciosa, que encima se jacta, que no iba a sucumbir. Claro que sí, hombre. Una estúpida interpretación literal de las palabras de los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis dice, una estúpida interpretación, dice que existía una opción para que Dios no aplicase su juicio sobre la Iglesia, el arrepentimiento. Pero esa de interpretación debería llevarnos a decir que como no ha finalizado la presente dispensación, aún existe esa opción de arrepentimiento, ¿no? En fin, claro que iba a quebrar. Y quebrará. Y de la peor manera posible, habiendo sido hecha el caballo de Troya de Satanás para poder mantener viva a su Babilonia. Y a la bestia. Y darle también, para aprovechar a este caballo de Troya, a esta iglesia, aprovecharla para darle una buena educación al anticristo. Lo digo en términos irónicos o sarcásticos. Porque de la educación de esta mujer se va a nutrir el anticristo. Esto es lo que va a alimentar al anticristo. O, perdón por la expresión, mejor dicho, ya lo está alimentando. No digo que exista, digo que ya lo está alimentando. El hombre de pecado ya está siendo alimentado por esta mujer, por esta ramera, por este testimonio fallido, quebrado. La jactanciosa, que creía que iba a domesticar a la bestia e iba a instaurar el reino de Dios en la tierra. Esta es la jactanciosa que se creía eso. Creyó que lo hacía, Llegó a creer que lo estaba implementando, pero realmente no era más que una marioneta en manos de Satanás. Y realmente no era más que una que estaba siendo usada para sus fines, para los fines de Satanás, esos fines de preservación de su instrumento y de su doctrina babilónica. Y esto siempre lo ha sido y lo continuará siendo en tanto que se aleja de la verdadera interpretación de la Escritura, del ejercicio y del desierto, del espíritu y del desierto. Seguirá siendo una marioneta en manos de Satanás. Llámese la Odisea, llámese Tiatira, llámese como le dé la gana que se llame. Llámese los bautistas, me da igual, llámese lo que quiera. En tanto que ésta se aleja de la verdadera interpretación de la Escritura y del ejercicio y del desierto, seguirá siendo una marioneta en manos de Satanás. Seguirá siendo la Odisea, la jactanciosa, la que va a ser vomitada. Y eso solo tiene un nombre: madre de rameras y de abominaciones. Decía antes sobre Juan que él dice: me asombré con mega asombro. Juan conoce la profecía de Daniel 12:11. Porque el Señor en Mateo 24:15 se la recordó. Si veis, en Mateo se la recordó, la famosa profecía del tiempo en que sería quitado el continuo sacrificio. Juan la conoce porque el Señor en Mateo 24 se la recordó, se la dijo. Y pensaría Juan que ya quedaba cumplida en la visión de las trompetas, los capítulos 8 y 9 que tocamos. En la visión de las trompetas y en la descripción del anticristo del capítulo 13. Porque él pensaba que estaba haciendo únicamente referencia a Israel, al testimonio en manos de los judíos. Al ver la abominación con relación al candelero judío, Juan piensa que ya ha agotado su cumplimiento profético. Por eso se sorprende con mega asombro y dice: ¡ostras! No, pensaba que esto ocurría con el testimonio fallido judío en la tribulación. Y resulta que tiene también una extensión aquí, tiene una conexión. Claro que sí. Babilonia es una. La Babilonia abominable es una. Todo surge del mismo sitio. El alcance espiritual de la profecía divina llega espiritualmente. Repito, espiritualmente. ¿A dónde? A todo el candelero. A todo el candelero y a todo candelero. A cualquier candelero. La ruina, este alcance espiritual de la profecía, llega a todos sitios.
a todo tipo de candelero que el Señor haya instaurado, establecido en la tierra. Porque todo candelero es afectado por el mal babilónico, siempre. Por eso digo, si nos pensábamos que nosotros éramos más chulos que nadie, dijo Pablo en Romanos 11, no os creáis que sois el ombligo del mundo ahora. Porque si Dios no perdonó a Israel, ¿qué hará con vosotros? Por cierto, esta expresión de Pablo es guiada por el Espíritu. No está diciendo, cuidado, que no, lo que le estaba diciendo, os dejo una perlita para que sepáis que algo va a ocurrir con vosotros. Pero Pablo esto no lo desarrolla porque no pertenece a su ministerio. Bueno, y Juan queda brutalmente asombrado porque una vez más tiene que ver una abominación en el lugar del testimonio. Tiene que volver a ver una abominación en el lugar del testimonio. Y de nuevo, conforme a la profecía de Daniel, esa que el Señor Jesús les recuerda expresamente, y por cierto, expresamente se les recuerda en Mateo 24, no en cualquier otro sitio, en Mateo 24, en medio de un contexto de advertencias a no ser engañados, a estar muy atentos a la palabra profética, a la interpretación espiritual de las Escrituras. ¿Recordáis que ya tocamos un poco esto algún día? Si hubiera dicho, no, es que lo puso en Mateo 5, en Mateo 7, en Mateo 12. No, en Mateo 24, muy concretamente. Y bueno, si recordamos ahora, cuando hablamos de Daniel 12, versículo 11, si recordamos la traducción más acertada que hicimos entonces, y que mostramos también cuando tratamos Apocalipsis, el capítulo 11, veremos claramente el asombro de Juan reflejado. Recordad, decía Daniel 12:11, dice, desde el tiempo en que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Y yo dije, no es la traducción adecuada. Mala traducción, bastante mala. La traducción adecuada sería, y desde el momento en que se ha corrompido lo perpetuo, es decir, el testimonio, y convertido en abominación que asombrará, 1290 días. Desde el momento en que se ha corrompido lo perpetuo, el testimonio, y convertido en abominación que asombrará, 1290 días. Es una traducción bastante diferente a la que estamos acostumbrados, pero es correcta esta traducción. Y al verla esta traducción así, observamos que Juan, caramba, esto está muy ligado con lo que le ocurre a Juan. Sí, una abominación que asombrará. ¿Y de qué manera? Asombra a Juan y bueno, y a todo aquel que no se encuentre bien pertrechado espiritualmente. Es decir, Apocalipsis 17:3, en espíritu en el desierto. Apocalipsis 13:18, habiendo llegado ya al discernimiento que el Señor quería para nosotros. Apocalipsis 3:8 y 3:10, entendiendo las últimas instrucciones del Señor, la escritura. Codos, ejercicio. Y primera a los Corintios 14:1. Y segunda carta de Pedro 1:19. Estas dos escrituras nos hablan de que se da a la profecía, es decir, la escritura revelada a la profecía, el lugar relevante. ¿Qué es lo que hay que hacer? Darle a la profecía el lugar relevante en todo. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Muchas veces se ha hablado de que, bueno, la profecía, la escatología, la profecía es una parte y tal. No es una parte. Nosotros, estudiando Apocalipsis, nos hemos dado cuenta que la profecía lo baña todo está lleno de la profecía, todo es la profecía. Palabras de Jesús que creíamos una enseñanza, resulta que eran también una profecía. Todo es profecía, todo está ligado. La profecía es la que se coloca en un lugar relevante para que alumbre a toda la casa. Si no, no podremos ver nada, estaremos ciegos. Y el ángel se lo recrimina. ¿Cómo que te asombraste? Después de todo lo explicado, después de todas las advertencias, y después de que Apocalipsis 13:18, como hemos citado, determinase que ya era tiempo de haber llegado al discernimiento. Tenemos ante nosotros el último misterio del juicio de Dios. Juan lo tiene ante sí y no ha sido capaz de verlo
hasta que lo ha tenido ante sus propias narices. Cuando el ángel lo ha colocado en espíritu en el desierto. Y eso ocurre con los creyentes, porque Juan es tipo y figura del cristiano, ¿eh? Aquí lo vemos como representante de los creyentes. Lo cual no dice solo que Juan es un carente espiritual. No está diciendo aquí simplemente que Juan es un carente espiritual. Está diciendo, además de eso, que el mundo creyente es y ha sido un carente e inútil para contemplar las cosas, para contemplar la escritura de manera espiritual. Es lo que observo aquí. No lo digo de mi propia cuenta, es lo que observo aquí. Porque el único modo de ver aquello que la escritura contiene es conforme al versículo 3 que hemos leído este capítulo 17. Me llevó en espíritu al desierto. Y si no es así, será imposible verlo. Y si Juan no estuviese en el desierto y en espíritu, no hubiese sido capaz de discernir a la mujer, a la ramera. Por eso está estupefacto. Porque no había entendido que la Iglesia, hablamos de la Iglesia según su responsabilidad con el testimonio en la tierra, en lo que se tiene que ver, no en el conjunto de los creyentes, ¿eh? La Iglesia según el candelero, según su responsabilidad con el testimonio en la tierra, esta iba a convertirse en madre de todas las abominaciones. Y esto no lo había entendido, por eso está estupefacto. Esta iba a corromperse, e iba a corromperse el testimonio, y este testimonio iba a corromperse mutando, evolucionando a abominación que asombraría, que llegaría a asombrar, conforme a Daniel 12:11. Y esto no es algo que ocurrirá. Lo que tratamos aquí, está tratando Juan, no es algo que ocurrirá. Es algo cuya culminación es futura. Culminación, cuya culminación, pero solo su culminación, porque lleva ocurriendo unos 2000 años. Porque el misterio de iniquidad lleva en marcha desde entonces. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Pero cuando el Espíritu, que da calidad de santidad, el Espíritu es el que da calidad de santidad. Cuando el Espíritu se ha quitado de en medio, y eso ocurrirá cuando sean arrebatadas las personas que lo tienen, entonces no es que aparecerá algo nuevo, malo, no, sino que algo que ya es y que el mundo creyente ha normalizado. Algo que, si el mundo creyente ha normalizado, es que lo hemos normalizado nosotros. Algo que hemos normalizado. Algo que es ya una abominación desde hace mucho tiempo. Y, sinceramente, no estamos hablando de Tiatira, ¿eh? Estamos hablando de todo. De todo. Bien, Apocalipsis 1:11. En el principio del libro se le dice a Juan, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las iglesias. Bien, Apocalipsis 1:11, cuando se le dice esto a Juan, Apocalipsis 1:11 abre en la iglesia, abre la ronda de juicios, de sangres, abre la ronda de sangres. Y esa misma iglesia, esta que se abre, la iglesia es la que abre esta ronda de juicios de sangres, esta misma es quien la va a cerrar. Quien va a cerrar esta ronda, quien va a cerrarlo todo, va a culminarlo. La va a completar, a culminar los juicios. En la iglesia se inician los juicios, Apocalipsis 2 y 3, y en la iglesia se cierran Apocalipsis 15, Apocalipsis 19:10. La iglesia lo comenzará y la iglesia los cierra, según Apocalipsis. Vamos a aprovechar para hacer un repaso rápido por su historia, ¿eh? Ya habíamos visto anteriormente, pero vamos a hacer un repaso rápido. Es importante entender que una vez arrebatado el testimonio a Israel, el Señor entrega el candelero, es decir, la fuerza del testimonio lo entrega a la iglesia, una vez que se ha arrebatado el testimonio a Israel. Eso ya lo vimos. Y la entrega este testimonio, esta fuerza del testimonio, lo entrega a la iglesia con el encargo de mantener en la tierra ese testimonio hasta que Él venga. Primera a los Corintios 11:26. La muerte del Señor estáis proclamando hasta que Él venga. Ese es el ministerio. Esa es nuestra parte en el nuevo pacto. Nuestra única parte en bendiciones muchas, pero en acción, la muerte del Señor estáis proclamando hasta que Él venga. Esa es nuestra parte como ministros del nuevo pacto, no otra, no hay más. No hay más partes.
para nosotros. Bendiciones sí, pero parte de acción como ministro solamente está. La muerte del Señor esté proclamando hasta que Él venga. Y este es el encargo de la Iglesia en la tierra. Éfeso dejó su primer amor al permitir que el legalismo judaico no se extinguiera. Y ya quedaba avisada de que ese legalismo judaico se convertiría en nicolaitismo. Y recordemos que el amor que se le dice has dejado tu primer amor, el amor son hechos. Y aquí concretamente es el amor a la Escritura, conforme a Mateo 24:12 o Juan 15:10. Es el amor a la Escritura. Posteriormente, Esmirna recibe la retribución de Éfeso, bueno, por haberse dejado llevar por el legalismo. La pena es que la tribulación que recibió la Iglesia no la llevó a esta a recuperar la verdad, a recuperar ese primer amor de la verdad. Pérgamo siguiente, avance en el mal y el nicolaitismo o clericalismo, podemos llamar también, ya era un hecho en Pérgamo. No es algo que iba a ocurrir, estaban avisados, pero ya ocurría. En la época de Pérgamo, el clericalismo es un hecho. Y se inicia la fornicación con la bestia en Pérgamo. Tiatira va más allá, naturalmente. Tanto que alberga ya a una falsa profeta, Jezabel. Falsa profeta y maestra fornicaria como representante de la Iglesia. Ese catolicismo que tuvimos en esa época oscura medieval, pero es lo que tenemos todavía en nuestros días. Sardis, su continuadora, tiene nombre de no ser la Tiatira blasfema. Menos mal. Sardis tiene nombre de no ser la Tiatira blasfema, pero la realidad es otra, porque continúa siendo la mediadora entre Dios y los hombres al no haber abandonado el clericalismo. Esa es Sardis, el protestantismo. En vista de la degradación del cuerpo, y que no había manera de solucionarlo ni en Sardis, en vista de esa degradación del cuerpo, el Señor retira a Filadelfia la fuerza del testimonio y le encarga apremiantemente el ministerio de la palabra como único poder de subsistencia y junto con esto la enseñanza del arrebatamiento, de la inminencia del arrebatamiento. Bien, la Odisea, lo que nos queda por delante. La Odisea es el fruto de Filadelfia. Y es el fruto de Filadelfia por no haber guardado Filadelfia por no haber guardado la dignidad de su encargo. ¿Y cuál era la dignidad de su encargo? Bueno, volvemos a decirlo otra vez. Se le retira la fuerza del testimonio y se le encarga premiantemente el ministerio de la palabra como único poder de subsistencia. La palabra, la palabra, la palabra, la palabra. Ejercicio, ejercicio, ejercicio. Digo que el fruto de la Odisea el fruto de Filadelfia es la Odisea por no haber guardado la dignidad de su encargo, por no haberlo cumplido como el Señor se lo encarga. ¿Por qué? Pues porque, desgraciadamente, el tiempo de la Odisea de Filadelfia va acabando volviendo a ciertos clericalismos y legalismos judaicos. Que sí, renegando de la fornicación de Tiatira, pero fornicando ella misma. Y esta Laodicea camina entre dos aguas, la dulce y la amarga, y se deleita con las dos indistintamente, con la dulce y la amarga. Y la pregunta es, ¿cómo es posible esto? Que esté caminando entre dos aguas, entre la dulce y la amarga. Es posible porque ha llegado a ser vomitiva. Y para sentirse bien, la Odisea, para sentirse bien consigo misma, para tener una buena conciencia, ha modificado las cosas del Señor, las doctrinas del Señor. De manera que sin saberlo, sin darse cuenta, ella misma ha conseguido dejar a su propio Señor fuera de la puerta. Y ahora decimos, ¿y si se reúnen en la Odisea? Porque la Odisea no es una, no son los malotes de los creyentes, La Odisea es una, desgraciadamente. Y digo, si en la Odisea, si se reúnen, estudian, oran, adoran y cantan a alguien que debiera estar entre ellos, pero éste ha quedado en la calle, entonces la pregunta es, ¿a quién se reúnen, estudien, oran, adoran y cantan? Si lo han dejado en la puñetera calle. ¿A quién? Pues a un Dios hecho a su imagen y semejanza. Le han arrebatado al cordero uno de sus 7 cuernos y le han dejado solo con 6. Número de hombre, por cierto. Es el cordero, pero el cordero según el hombre.
según lo que le conviene a la Odisea. Tanto se ha alejado la Odisea, el mundo creyente, tanto se ha alejado esta Odisea de la doctrina de la Escritura, que el Señor ha quedado fuera de la puerta. Aunque se reúnan a su nombre o a su nombre menos un cuernecillo sin importancia, ¿eh? Tanto se ha alejado. Se reúnen a su nombre, pero se reúnen a su nombre o a su nombre menos un cuernecillo sin importancia, el que le arrebatan. Y así está más, es dúctil para que sea más fácil para la Odisea. Finalmente, ¿a alguien le extraña que nuestra Laodicea, digo nuestra, nuestra Laodicea, ¿a alguien le extraña que nuestra Laodicea, en la que nos encontramos ya, esté a poco de ser vomitada por el Señor? Y vomitada en boca de los reyes con los que ha retozado el tiempo de su peregrinación. ¿A alguien le extraña? No creo que le extrañe a nadie ya. Después de ver todo esto que estamos viendo, a nadie le extraña que vaya a ser vomitada.